Hubo una versión de ellos que el mundo nunca vio. Una versión silenciosa, solitaria y peligrosa. Una versión que vivía en la oscuridad antes de cada batalla. No era ira lo que sentían, no era locura. Era un interruptor mental que muy pocos seres humanos en la historia han logrado encender por completo. En ese preciso momento no existía el ruido, no existía la multitud, no existía el miedo. Solo existía el objetivo. Solo existía la misión. Se ponían una máscara antes de entrar, no para esconderse del mundo, sino para convertirse en algo más grande, más frío y más poderoso que ellos mismos. Cuando entraban a su espacio, a su jaula sagrada, se volvían intocables. Nadie podía hablarles, nadie podía distraerlos. Eran otra cosa completamente. No había conversación, no había distracciones. Solo existía el ritual silencioso que los preparaba mentalmente para ir a la guerra cada noche. El mundo solo veía los trofeos, las victorias y los aplausos. Nadie veía las noches vacías, los años oscuros que les costó llegar hasta ese momento. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a ir cuando absolutamente nadie te está mirando? Cuando no hay cámaras, ni aplausos, ni recompensa. Esa es la verdadera pregunta. Nadie te regala esa mentalidad. No se hereda ni se compra, se construye en silencio, con sangre, con sudor, un día imposible a la vez, sin garantías, porque el interruptor no se activa en el juego. Se activa mucho antes, cuando el mundo entero duerme y ellos ya están despiertos construyendo su grandeza. Mientras el mundo entero dormía, mientras todos descansaban y soñaban, ellos ya estaban despiertos, ya estaban en movimiento, ya estaban construyendo. Las 3:59 de la mañana, el momento en que la mayoría apaga la alarma y elige el confort, ellos elegían algo completamente diferente. El primer paso fuera de la cama era la decisión más importante del día. Ese momento definía quiénes eran, cuando nadie los estaba observando. Llegaban cuando las luces aún estaban apagadas, cuando no había nadie mirando, nadie aplaudiendo, nadie registrando el sacrificio que estaban haciendo. No entrenaban para las cámaras, no entrenaban para las redes sociales, entrenaban porque dentro de ellos ardía algo que simplemente no podía apagarse. Cada mañana que elegían levantarse, la distancia entre ellos y el resto del mundo crecía. Un milímetro invisible que con los años se convertía en kilómetros. El frío de la madrugada no los detenía. La oscuridad no los asustaba. La soledad no los quebraba. Era precisamente en ese ambiente donde encontraban su poder. Mientras otros entrenaban 2 veces al día, ellos ya llevaban 3. Y al terminar la tercera, comenzaban a planear la del día siguiente sin descanso. Al año 5 de hacer esto cada mañana sin excusas, sin pausas, sin rendirse, la separación era tan grande que nadie podía alcanzarlos jamás. Nadie. Pero había algo que ninguno de ellos confesaba públicamente. Algo oscuro que vivía dentro de cada campeón. Algo que los impulsaba y los aterraba al mismo tiempo. El rival más peligroso que jamás enfrentaron no tenía nombre en la prensa, no tenía estadísticas, no tenía equipo. Tenía su propia cara en el espejo. Había una voz dentro de ellos que susurraba constantemente, que decía que no era suficiente, que decía que era demasiado difícil, que era hora de parar. No eran invencibles, no eran inmunes al miedo. Antes de cada batalla el miedo estaba ahí, golpeando fuerte por dentro, exigiendo que se rindieran. La diferencia entre un campeón y todos los demás no era la ausencia del miedo, era lo que decidían hacer en el momento exacto en que el miedo llegaba. Elegían caminar directamente hacia aquello que más los aterraba. Lo confrontaban de frente, sin escudos, sin excusas, con los ojos completamente abiertos. Por fuera parecían tranquilos, por dentro había una tormenta brutal. Y aprendieron a usar esa tormenta como combustible en lugar de dejar que los destruyera. Los nervios antes del juego eran reales, siempre, pero en el momento exacto en que comenzaba la batalla, todo desaparecía y solo quedaba lo entrenado. Conforme la batalla se acercaba, el miedo se transformaba en algo diferente, en certeza, en claridad absoluta, en la profunda convicción de ser invencible. Y cuando vencían ese enemigo interior, inmediatamente buscaban el siguiente. Porque sin un enemigo que superar,
La grandeza simplemente dejaba de crecer. Pero su arma más poderosa no era física, no era la fuerza ni la velocidad. Era algo que ocurría en completa oscuridad, con los ojos cerrados y en silencio. Existía un arma que ningún rival podía quitarles. No estaba en sus músculos ni en su velocidad. Vivía dentro de su mente y operaba en completa oscuridad. Antes de ejecutar cualquier movimiento en la cancha, ya lo habían ejecutado miles de veces en su mente. Lo habían visto, sentido y ganado internamente. Se sentaban en silencio y recorrían cada escenario posible. Si perdían 2 puntos, lo visualizaban. Si ganaban con el último segundo, también lo vivían. ¿Qué pasa si vamos perdiendo por 3 puntos con 10 segundos en el reloj? Ya lo habían vivido en su mente cientos de veces. Ya sabían exactamente qué hacer. Para cuando el momento real llegaba, no era nuevo para ellos. Ya lo habían ganado antes. En su mente, la victoria ya había ocurrido. Solo era confirmarla. Todo lo que veían se convertía en información útil. Cada película, cada conversación, cada libro, era una herramienta para volverse mejores en su arte. Su deporte no era solo su trabajo. Era su idioma, su religión, su forma de respirar. Todo, absolutamente todo en su vida, apuntaba en una sola dirección. Y cuando terminaban de entrenar, la visualización continuaba. En la cama, en el auto, en cada momento de silencio, su mente seguía practicando sin parar. Si puedes verte siendo exitoso en tu mente con absoluta claridad y convicción, esa imagen eventualmente se manifestará en la realidad física. Siempre. Pero toda esta grandeza, toda esta visión, toda esta mentalidad tenía un precio brutal que muy pocos estaban dispuestos a pagar. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? Cada aplauso que recibieron fue pagado con algo que nadie en las gradas podía ver. Con noches solitarias, con renuncias silenciosas, con un precio brutal. Era verano. Sus amigos estaban en la piscina, en la playa, descansando bajo el sol. Ellos estaban en un gimnasio oscuro pagando el precio de la grandeza. Era difícil. Profundamente difícil levantarse a las 6 de la mañana en la pretemporada sabiendo que todos los demás aún dormían tranquilamente en casa. Los golpes llegaban, las caídas llegaban. Los momentos donde todo parecía imposible llegaban sin aviso. Y en esos momentos se revelaba el verdadero carácter. Cuando estás en el suelo convencido de que no puedes levantarte más, ese es exactamente el momento donde tu verdadero entrenamiento apenas está comenzando. El camino hacia la grandeza es profundamente solitario. No hay compañía constante, no hay garantías. Solo hay un paso más en la oscuridad y la fe en uno mismo. Hubo momentos donde el mundo entero les dijo que no, que era imposible, que era demasiado tarde. Y en cada uno de esos momentos, eligieron decirse sí a ellos mismos. El verdadero sacrificio no era físico, era renunciar a la versión cómoda de ti mismo. Era matar cada día la parte que quería rendirse y elegir algo más grande. Cada sacrificio construía algo invisible pero real. Una armadura mental que ningún rival podía romper porque había sido forjada en años de silencio absoluto. Y después de todo el sacrificio, después de todos los años y todas las caídas, quedaba una sola pregunta. ¿Tiene límites la grandeza de alguien que realmente cree? Todo lo que viste hasta aquí, el sacrificio, el miedo, las madrugadas, la visión, todo apuntaba hacia una sola verdad que los campeones conocen muy bien. No importa de dónde vienes, no importa lo que otros digan sobre ti, lo único que determina tu grandeza es el nivel de creencia que tienes en ti mismo. Hubo un joven que se plantó frente a los mejores del mundo y dijo que los iba a vencer. El mundo se rió. Él no escuchó al mundo. Solo escuchó su propia voz. La palabra imposible solo existe en la mente de quienes eligieron creerla. Para los campeones esa palabra nunca tuvo ningún significado real ni poder alguno. El éxito verdadero no necesita destruir a nadie. Solo necesita expandirse tanto que su sombra sea tan grande que nadie pueda ver a quienes intentaron detenerlo. Para los verdaderos campeones ganar nunca fue un destino final. Fue un estado mental permanente, una forma de existir que no tiene línea de llegada ni final. Los pasos hacia la grandeza son infinitos. Algunos son firmes, otros temblarán. Algunos son visibles,
otros caerán en vacío. Pero siempre hay un paso más. Jugarían hasta que el cuerpo no pudiera más. Competirían hasta el último segundo disponible, porque para ellos rendirse simplemente nunca fue una opción real. Lo que construyeron no fue solo una carrera deportiva. Fue un mensaje eterno para todo aquel que alguna vez dudó de sí mismo. Un mensaje que dice: tú puedes. Ahora la única pregunta que queda es esta: ¿qué harás tú con el tiempo que tienes? Porque el interruptor existe dentro de ti. Solo tú puedes encenderlo.